Muy bien, vamos a orar hasta que van entrando unos pocos más. Padre nuestro, te damos a ti las gracias por habernos guardado y cuidado, habernos bendecido durante esta semana con tu palabra, también proveyéndonos, supliendo nuestras necesidades. Ahora, Señor, continuamos abriendo tu palabra, estudiando. Sé tú el maestro, enséñanos para poder estar llenos del poder del Espíritu Santo. Señor amado, bendigas a estos estudiantes y prepáralos, porque les toca servir en medio de una generación donde los tiempos es difíciles y los tiempos son malos, y habrá gente, hombres burladores, que tendrán la apariencia de piedad, pero la negarán la eficacia de su fe. Por eso estamos aquí, Señor, clamando por este ejército que tú estás levantando, estás preparando. Renuévale sus fuerzas, dales salud, dales llenura también de tu palabra y del poder de tu Espíritu Santo. Nos gozamos, Señor, a estudiar tu palabra y queremos gozarnos también esta noche. Ayuda a cada estudiante a también exponer lo que ha comprendido, lo que ha leído, y pueda enseñarnos y podamos aprender los unos a los otros. Bendecimos este tiempo en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces con Primera de Corintios. Alguien, a ver, no puedo Gálatas, falta Gálatas. Ajá. Acá estoy queriendo conectarme. Mi WhatsApp no puedo conectarme. Bueno, a ver. Ya. ¿Quién? A ver, estamos Hechos, Romanos. ¿Qué viene después de Romanos? A ver. Corintios. Corintios, ¿no? Primera de Corintios, segunda de Corintios. Ya, vamos con Primera de Corintios. ¿A quién le toca exponer Primera de Corintios? Adelante. Arriba. Iván Moisés Melgarejo. ¿Está Iván o no? Sí, pastor, presente. Adelante, pe Iván. ¿Cómo estamos? No quiere, Sí, no pastor, pasa quiere. que estoy caminando del trabajo para mi casa, por eso no salí voluntario. Pero si quiere, le comparto el video. Ya lo tengo, pero por WhatsApp no se lo puedo enviar porque es muy pesado, pastor. Entonces, No, por eso tienes que exponer ahora. ¿Está lo bien? expongo. Sí, Ah, ok. O sea, no o le quieres mando que video o son las dos cosas, video y exposición. una de ¿cuál quieres? ¿Que mostrar tu video ahorita o No, expones? pasa que Cualquiera de los dos. yo pensaba que eran las dos cosas. O sea, yo estaba haciendo yo estaba haciendo el video y también tengo para exponer, pues, pastor. Ya. Pero, o sea, el video se lo mando por A ver. WhatsApp. A Pasa que ver, tengo que pasarlo a mi computadora para que le pueda llegar, porque por celular me dice que es muy pesado. no, a ver, permíteme a ver si te podemos hacer como, ¿cómo se llama este anfitrión? Iván Moisés, ¿no? Coanfitrión, no se puede, creo. Solo lo puede hacer el que es host. El host, ¿no? Bueno, ya. A ver, expon nomás lo que tienes, ¿ya? Después lo vemos el video. Ah, ya, está bien, pastor. Adelante. Bueno, yo había averiguado, yo había averiguado un poco acerca del contexto de la iglesia de Corinto en el tiempo de Pablo, en que él fue a predicar, ¿no? Y bueno, la iglesia de Corinto había sido invadida por los romanos y casi fue totalmente destruida. Pero en el año 44 a.C., Roma la volvió a reconstruir y puso a un procónsul, Lucio Junio Galión, lo puso para que esté a cargo y gobernara esa ciudad, ¿no? Y eso lo encontramos también en Hechos capítulo 18.
Corinto tenía una doble salida al mar, y por eso era una ciudad portuaria muy, muy famosa y era muy transitada. Muchos barcos iban a esa ciudad y le traían muchos beneficios. Se volvía una ciudad muy próspera. Era una ciudad donde mucha gente pasaba por ahí y la población estimada en ese tiempo era de 600.000 personas, que incluía mercaderes, marineros, soldados romanos, retirados, esclavos, y la mayoría de la población eran esclavos. Había muchísimos esclavos en ese tiempo. Y Corinto era además un centro que recibía muchos peregrinos de lejanas tierras porque venían a sus templos a rendir culto, sus templos paganos, ¿no? Uno de sus templos más famosos era el templo de Afrodita. Y bueno, la ciudad era muy famosa por su riqueza, su cultura, y también porque había mucho liberalismo en ese tiempo, había mucho libertinaje. Era una ciudad muy inmoral, había mucho libertinaje. En el templo de Afrodita habían prostitutas y los peregrinos que pasaban por ahí rendían culto de esa manera, yéndose a acostar con las prostitutas de ese lugar. Era un lugar donde era muy inmoral, había mucho libertinaje. Y, y bueno, eso es un poco de lo que averigüé del contexto. Pero luego entrando a la carta de Pablo a los Corintios, se divide en 5 partes y un saludo final, ¿no? La primera parte del capítulo 1 al 4, que Pablo trata el tema acerca de las divisiones. La segunda parte del capítulo 5 al 7, y Pablo trata el tema relacionado con el sexo. Luego la tercera parte es del capítulo 8 al, al 10, al 10 al 11, que habla acerca de la comida. Y luego del 11 al 14 habla acerca de la vida cristiana, y el capítulo 15 habla acerca de la resurrección. Y el capítulo 16 es un saludo final, ¿no? Y bueno, Pablo trata la primera parte, el tema acerca de las divisiones, es que la iglesia había preferido un líder más que a otro, a otro predicador más que a otro, y por ello se tenían discusiones entre ellos. Y eso era feo porque no solamente discutían, sino que luego hablaban mal del líder y de las personas que seguían a ese líder, y tenían un comportamiento muy carnal, muy inmaduro. Y Pablo los reprende diciendo que ellos en realidad solamente son simples siervos de Dios, que unos riegan, otros dan la semilla, pero es Dios quien da el crecimiento, que Él debería ser el centro de su atención, no los predicadores, sino Dios, porque ellos, los predicadores, no los van a hacer crecer, el líder no lo va a hacer crecer, lo que le hace crecer es su relación con Dios, su intimidad con Dios, que ellos en su centro sea el Señor. Ellos solamente son simples colaboradores de Dios que van a tener su recompensa, pero es Dios quien da el crecimiento, ¿verdad? Y luego en el capítulo 5 y 7 trata acerca del tema de sexo, porque había mucha confusión por justo el contexto que tenían. Había mucha inmoralidad dentro de la iglesia, había gente que se acostaba con sus propios familiares, y bueno, era algo terrible, y Pablo lo trata muy, muy duramente, ¿no? Luego acerca de la discusión que tenían acerca de la comida, porque también por ello mismo tenían ciertas discusiones. Pablo los reprende diciendo que todo lo que hagan sea para edificar a la iglesia. Si no es de edificación, no lo hagan, que lo hagan con amor. Todo, sea comer o no comer, sea por amor. Dios bendijo toda la comida, pero que sean un poco más maduros y piensen en edificar más a los demás. Luego el tema de la reunión, que trata en el capítulo 11 y 14, habla acerca de los dones espirituales, acerca de la profecía, el hablar en lenguas, de todos los dones. Los capítulos
se puede profundizar mucho, ¿no? Pero por arriba, Pablo también lo mismo, su tema es edificar. ¿Qué es lo que edifica más? La profecía, la hablar en lengua, dice, todo es bueno, todo ayuda a bien, pero que lo que más pueda salir de nosotros sea edificar, pensar en ser de edificación a nuestros hermanos. Por eso ahí habla el tema del amor, sobre profetizar, que todos podemos profetizar. Para poder salvar a quien entra en la iglesia, ¿no? Es un tema muy interesante. Y luego la quinta parte que habla acerca de la resurrección. También otro tema que trata Pablo acerca de que la doctrina verdadera es que vamos a resucitar. Cuando Cristo venga, nosotros vamos a resucitar cuando Él venga, ¿no? Esa es la doctrina que maneja, porque muchos piensan, y Él dice que es, eso es lo que los hace dar su vida por Cristo. Dice, si solamente nuestro fin sería el cielo o algún día morir, seríamos los más dignos de tener lástima, dice, pero porque ellos creen que algún día van a resucitar, es que van su vida por Cristo, es porque predican, es porque se arriesgan, es porque lo dan todo, es por la esperanza que tienen de que algún día, cuando Cristo vuelva, los muertos van a resucitar y vamos a reinar con Cristo en esta tierra, ¿no? Eso es un tema también muy profundo y muy hermoso que trata Pablo y algo que no puede ignorar la iglesia, ¿no? Porque esta es una iglesia que recién estaba comenzando y lo primero que se trata es la esperanza que debemos de tener en claro. Es algo que debemos de saber, que no es que la tierra va a explotar, sino que esta tierra va a pasar por la tribulación, pero cuando Cristo venga va a ser redimida y vamos a reinar con Él acá en la tierra. Nuestros cuerpos, los que no hayan muerto, van a ser cuerpos glorificados, pero los que murieron van a resucitar, ¿no? Bueno, en el capítulo 16 da los saludos finales a todos. Y creo que, bueno, no sé si me he olvidado más de algo más, pastor, pero ahí. Sí, excelente, gracias. Lo has resumido muy bien, aunque hemos querido ver también tu rostro, pero ya lo veremos en el video. Excelente, excelente. Sí, pastor, ¿no? Ahí llevo a mi casa y se lo mando. Ya, no hay problema, ¿no? Así es como lo ha compartido y nos ha hablado. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que ha expuesto Iván Moisés? ¿Sí? Pastor. Sí. La carta a los Corintios fue escrita para los gentiles, judíos, para los judíos. ¿Para quién fue escrita exactamente la carta de Corintios? Exactamente, fue escrita para los corintios, ¿no? Los corintios, la ciudad de Corintio, a la iglesia donde él estableció. Encontramos en Hechos que en uno de sus, creo que en el tercer viaje, el apóstol Pablo levanta esa iglesia en Corinto y ahora él está en Gálatas, en Galacia, y él escribe desde ahí esa carta a los corintios, ¿no? Porque había bastantes problemas dentro de esa iglesia, ¿no? Por eso, si ustedes han leído el sílabos, va a decir problemas de la iglesia y preguntas de la iglesia. Entonces, Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses son cartas para responder a las preguntas y también solucionar los problemas de la iglesia. El problema en general de Corintios era las divisiones primeramente, ¿no? Entonces Pablo les reprende, ¿no? Y les dice, Pablo no es nada, Apolos no es nada, y solamente somos uno que riega, uno fue el que sembró, el otro es que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y
Entonces, ¿ayuda a solucionar el problema? Sí. Hay cuántas iglesias que se dividen por seguir a veces al pastor y no seguir a Jesús, ¿no? Entonces, había un grupo de solo Pablo, solo Apolos, y el otro, no, nosotros ni a Pablo ni a Apolo, solo Jesús. Otro grupo también, ¿no? Muy interesante. A ver, ¿hay otra pregunta? ¿Sí? Pregunten. Sí, pastor. Adelante, Josué. La pregunta, pastor, iba por lo siguiente. Bueno, siempre fue una curiosidad, ¿no? Los corintios fluían mucho en las partes proféticas, en los dones sobrenaturales, pero a la vez también habían pecados que quizás tradicionalmente se han considerado fuertes, como los pecados sexuales, en los cuales, como dice la palabra, también se choca con el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchos problemas en esa área y justamente mi pregunta iba, ¿cómo alguien podría ser tan espiritual y a la vez estar en esos pecados? Y bueno, no estamos hablando solamente de fornicación o adulterio, estamos hablando incluso de homosexualismo y otros pecados que ahí se manifiestan, ¿no? Que es prácticamente en Corinto estaba toda la gama de pecados sexuales, ¿no? En su mayoría, no todos, pero la mayoría, ¿no? Y eran iglesias, o sea, ellos no eran que eran inconversos, eran iglesia. Y el énfasis de Pablo es, ustedes ya no son esto, pero ahora son lo otro, ¿no? Y justamente cuando en un momento se menciona el tema de la santidad, es ahí donde Pablo enfatiza el tema de a los santos y llamados a ser santos, ¿no? Entonces, que determina el tema de santidad por derecho y santidad como proceso, ¿no? Como un proceso de perfeccionamiento constante y separación para Dios. Entonces, esto para recalcar el hecho que aparentemente fuera como un dualismo, ¿no? O sea, eres santo, pero a la vez tienes el tema de que estás con cosas que no has soltado, ¿no? Así es. Ese es un poco el punto que se maneja ahí. O como por ejemplo, bueno, creo que también la iglesia de Apocalipsis hay algunas iglesias que también tenían algunas cosas fuertes quizás para nosotros, pero habían algo positivo que las hacía mantenerse firmes, ¿no? Gracias. Excelente su participación. Excelente esta pregunta también. ¿Cómo es posible, no? Entonces Pablo también les dice, ¿no? Ustedes son unos cristianos, pero cristianos carnales, ¿no? Y Corintios nos va a mostrar tres tipos de cristianos, ¿no? Uno, un cristiano que natural, dice, el otro carnal y el otro espiritual, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? A ver, primero, añadir un poquito más, nada más. A ver, vamos a agarrar sus Biblias todos. Me encanta agarrar la Biblia, porque dice que los profesores debemos enseñar con la Biblia. Es muy importante. Ya, a ver. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Esto es muy importante porque el mensaje de la cruz determina su destino, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo les va a decir a los corintios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, el mensaje de la cruz determina nuestro destino eterno. Esto quiere dejar bien en claro. Y de ahí va a desarrollar que la palabra de la cruz para unos es locura, para otros pues es poder de Dios. Y el versículo 21, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces,
por la locura de la predicación, Pablo levantó esta iglesia de los Corintios y nosotros también podemos levantar la iglesia del Señor. Ya, va a haber dificultades, va a haber problemas, pero tenemos ya el manual para delindar los problemas que pueden surgir y nos va a ayudar muchísimo, ya, muchísimo, muchísimo. Bien, habló también, es cierto, ¿no? Los corintios tenían esa diosa, wow, a ver, tengo por acá creo una imagen, a ver, voy a mostrarles, ya. Vamos a ver si puedo compartir acá. A ver, ¿lo logran ver o no? Sí, pastor. Sí. Voy a ampliar un poquito, ¿ya? Ya. Corintio, ¿no? Su diosa, Afrodita, era la diosa relacionada con el amor, la belleza, el sexo y la lujuria. Y ya lo dijo Iván, donde había mucho dinero, mucha maldad también, y cómo los que se convertían del cristianismo iban a la iglesia, normalmente los del mundo quieren meter cosas en la iglesia. Y en el capítulo 5, ¿no? Pablo les dice, ¿cómo puede tener un padre a su propia hija o ¿no? Como esposa? No es posible. Esto la Biblia prohíbe, ¿no? Entonces, Pablo les aclara, ¿no? Por ejemplo, problemas del matrimonio en el capítulo 7 también. ¿Por qué habían cristianos que ya iban a la iglesia, pero primero iban allá a esos ídolos y tenían intimidad y entonces vienen a sus casas y ellos ya no tenían deseos con su esposa? Por eso Pablo le va a decir, el esposo cumpla con la esposa. Y les va a reclamar que el cuerpo no es para la fornicación, ¿no? El cuerpo, les explica que el cuerpo el cuerpo es el templo donde habita por la fe Cristo en nosotros. Y como Él habita por la fe en nosotros, entonces no está hecho. Y les explica que la unión, ¿no? Se hacen uno con aquel. Y entonces esto zanja bien en claro. Hay problemas de divisiones, hay problemas como de relaciones, hay problemas del matrimonio, sí hay. Entonces Pablo, esta carta los escribe para zanjar, ¿no? Había problemas entre los jóvenes que decían, preferimos las chicas más bonitas de allá del mundo antes que de acá de nuestra iglesia, como ahora pasa en las iglesias. También les dice, no unáis en yugo desigual a los corintios, ¿no? A los jóvenes también, con tales que sean el Señor, les dice, ¿no? Y les aclara maravillosamente, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta más? Vamos avanzando, ¿no? Para llegar a responder su pregunta de la espiritualidad de los dones también. A ver, problemas del matrimonio. Hay capítulo 6, algo muy interesante. Capítulo 6, 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Miren, y Pablo aclara y dice, esto eran antes, pero ahora ustedes han entrado a... Ahí está, excelente. Han entrado a la iglesia,
al reino de Dios. Y ahora ustedes tienen que dejar estas cosas. Por eso el versículo 11 es muy importante. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es muy importante. Hay veces tratamos a las personas, le herimos, ¿no? Pero hay que hablar claramente también que hay gracia, hay perdón, hay justificación. Eso es pasado, pero usted puede ser lavado, puede ser santificado, ¿no? Por la sangre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La cruz, ¿no? Esto es muy importante. Capítulo 7. ¿Alguna pregunta del capítulo 7? Problemas del matrimonio. Interesante es el capítulo 7 porque el tiempo es corto, dice, ¿no? Y a los solteros le dice, mejor si siguen, ya estamos en los últimos tiempos, el tiempo es corto. Los creyentes tienen ese don, los jóvenes, los solteros, para servir más a Dios con toda su fuerza. En cambio, el casado tiene más cómo agradar a la esposa, a los hijos, hacer, ¿no? Es muy importante que entendamos estas cosas. Gracias, hijo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Capítulo 8, sacrificio. Pastor, en el versículo 6 y en el versículo 12 es lo mismo cuando él habla en el 6 de, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, asumo que mandamiento de Dios, ¿no? Y el 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, ¿son lo mismo? A ver, excelente, nos están compartiendo ahí la letra, ¿no? El 6 con el 12 nos dices, ¿no? Concesión. Y el 12. Sí. Concesión. Está refiriéndose aquí concesión, por ejemplo, a lo que acordaron en Hechos capítulo 15. Se reunieron los líderes de la iglesia y en concesión dieron mandamiento, ¿no? 4 cositas: que se aparten de la fornicación. A esto está refiriéndose el apóstol cuando escribe, digo por vía de concesión. Significa que fue lo que acordaron, esto estoy. Pero en el 12 está diciendo, y a los demás yo digo, no el Señor. Está diciendo él, por inspiración del Espíritu Santo, él está poniendo su punto de vista. Eso es lo que está aclarándonos ahí. ¿Entendido? Esto sí. Es lindo, ¿no? Porque ahí en la iglesia vienen no creyentes y uno de ellos acepta a Jesús, el otro no, pero con el testimonio de aquel creyente, hijo de Dios, va a ganar a su cónyuge. Por eso hay que tener paciencia y también creer en la palabra del Señor. Cuando cree uno de los familiares, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, entonces hay que animar para que crean, ¿no? Y como dice también primera de Pedro, capítulo 3, que las mujeres pueden ganar a sus esposos con un buen testimonio, sin palabras. Igualmente, si lo hacemos viceversa, podemos ganar. Un joven, una señorita que sus padres no son creyentes, tiene tanto para trabajar y evangelizar por su vida, sus testimonios, ganar a sus padres, ¿no? Bien,
Ahí vamos avanzando, ¿ya? Capítulo 8, acerca de los ídolos. Capítulo 9, derechos del apóstol. Esto me encanta también. Versículo 14, 9, 14. Y 9, 14. Es un punto controversial. Ajá. Además también ordenó el Señor a los que anuncien el evangelio que iban del evangelio. Así es. Miren, ustedes van a ser obreros del Señor. Quizás yo estoy estudiando, dirá, no, yo no quiero ser pastor, pero le animo, ¿ya? La mies es mucha y obreros falta. Vimos en Mateo. Acá, wow. Ordenó el Señor que los que anuncien el evangelio vivan del evangelio. En Timoteo también va a decir que como el agricultor, ¿no? El agricultor labra la tierra, espera que llueva, pone la semilla, espera que crezca, deshierva, abona, riega, pero el crecimiento le da Dios. Haga usted todo eso. Y dice que el agricultor, para luego participar de sus frutos, él ha trabajado primero. Usted trabaje para el Señor. De ahí de esta viña, la mies es mucha, no te van a botar. Y por supuesto, Dios va, no como aquellos ávaros, ¿ah? Hay pastores ávaros, eso ya es diferente, ¿no? Aquí estoy hablando de esos buenos siervos, como ustedes van a ser, ¿no? Y yo sé que el Señor va a bendecirles y van a disfrutar también de su trabajo, ¿ya? Conversaba un día con un pastor, de repente lo conocen, al pastor Roberto Rodríguez. Le dice, él me dice, ¿quieres venir acá? Te ofrezco 3 cosas. Me dice, ¿qué cosas? Una casa digna donde vivir. Otro me dice, te ofrezco un templo, pero vacío, ¿eh? No hay nada, o sea, no hay nada. Entonces, una casa y un templo para que lo llenes ahí. Y la otra cosa, un sol para que comas. Un sol. Miren, interesante, ¿no? ¿Quieres o no quieres? ¿La tomas o la dejas? Así dice, ¿no? Y no, le digo, yo estoy acá gracias por la invitación, ¿no? Sí, el buen hijo de Dios, el buen cristiano acepta y se va. Porque Dios provee para su obra. Además, trabajando, tú llenas el templo. Tú no lo llenas, ¿no? Pero tú predicas por tu trabajo. Se llena el templo y Dios va a hacer su obra y de ahí va a salir, pues, para tu comida, va a salir para todo. Por eso el apóstol va a decir a los que anuncien el evangelio que vivan del evangelio. Es que sí, ánimo, gócense. Yo no sé, yo sé cuánto ingresa también, pero yo no administro el dinero, ¿no? Por eso hay un diácono fiel que administre, que vea el presupuesto también de la iglesia. Esto es muy bueno, ¿no? Excelente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ya se han desanimado un sueldo, un sol? Un sol así. Miren. No, anima. Ánimo, ya. Ustedes empiecen una obra nueva. El Señor está conmigo todos los días. El Señor está con nosotros. ¿Cómo es que está conmigo? Y está arriba también sentado a la diestra de Dios.
Él prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él va a estar con nosotros, no le temamos. ¿Ah? Yo vine acá a Oxapampa y Pastor Aquiles me dijo, yo cuando iba a algún lugar me dice, si es tu voluntad, no me va a faltar qué comer, pero si no es tu voluntad, me va a faltar de comer, porque no debo estar acá porque me falta de comer. Y un día faltó, pues, faltaba, era febrero, faltaba para inscribir al colegio, comprar uniformes, cuadernos, tantas cosas, y tampoco no había qué comer. Vine con poquito, una poca ofrenda, ¿no? 500 soles, así. Y la iglesia estaba endeudada. No había agua para pagar la luz, no había para pagar el agua, la luz. Se les contaba a los hermanos que trabajaban en Compasión de su ofrenda, de que ganaban ahí 100 soles, 120, se les contaba y con eso se pagaba. Y entonces yo les dije un día, no les descuente, entréguenle todo. El diezmo, la ofrenda es un sacrificio que adoramos a Dios. Y desde ahí empezó a crecer. Empezó a crecer. Gracias a Dios, hoy se está sustentando, ¿no? Y Dios provee. Pero en febrero faltó. Y mi esposa me dice, mañana no sé qué comerán tus hijos. Wow. Y entonces me vino a la mente y me dijo, ¿qué me pides a mí? ¿Y qué no son nuestros hijos? Ahora son míos. Pero me metió algo muy duro. Yo salí de la casa, no le dije nada. Me estaba alquilado, vine al templo, abrí la puerta, le lloré al Señor. No quería regresar ahí. Encontré unos jóvenes que venían a la iglesia. Entonces, con los jóvenes, y le digo, ¿dónde vives? Vivo allá. Vamos como conocer tu casa. Vamos. Fui a su casa y yéndonos con 3 o 4 jóvenes, está la plata botada por el suelo. Agarro 200 y finalmente encontramos total 1,800 nuevos soles. Yo pensé que eran de papel y les dije, toma para ti, así. Les repartí 200. Y yo me quedé con la mayor parte, pensando que eran... No. Y de verdad, al siguiente día, ya había en abundancia. Mira, Dios es justo. Por eso Él busca hombres fieles, ¿no? Él busca hombres fieles. Y usted sea fiel, ¿ya? A ver, capítulo 10 habla sobre la idolatría y comparándolo al cuerpo, también la copa del Señor. Y vamos al capítulo 10 y 11, habla de los problemas del orden de la Santa Cena en la iglesia de Corinto, que algunos se adelantaban, otros hasta se emborrachaban. Entonces el apóstol les pone bien en claro, ¿no? Les pone excelente en claro. Capítulo 10, versículo 16 y 17. La copa que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Excelente. Y les hace le está diciendo ahí, ¿no? Ustedes están haciendo las cosas muy mal. Y en el capítulo 11, versículo 23, les da la cena del Señor. Cómo debe ministrarse. Y
También ustedes deben saber, debemos hacernos 3 miradas, ¿no? Una mirada en memoria de lo que pasó y sucedió atrás en la cruz. ¿Ya? Una mirada hacia atrás. En memoria. Otra mirada hacia adentro, hacia nosotros mismos. Está en el versículo 28. Pruébese cada uno. O sea, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Y cómo así? Esto es muy interesante. Examínate, ¿no? Entonces Pablo les da ahí duro, pues, porque está en adulterio, en fornicación, y venían y comían de la mesa. Y Dios le dice, si ustedes no se examinan, ustedes están sufriendo el juicio de Dios. Y por esta razón hay algunos enfermos, otros están muriendo. Y esto hay que enseñar también nosotros, ¿ya? Claramente. Otra mirada, les dije 3 miradas, ¿no? La otra mirada es hacia el futuro. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta cuando Él regrese. Es un compromiso también que tenemos que anunciar hasta cuando el Señor regrese. Muy interesantes. Capítulo 13, lo máximo capítulo 13. A ver, hagamos un ejercicio, ¿ya? Hagamos un ejercicio en el capítulo 13. Por ejemplo, el versículo 4 habla sobre del amor. Cambia la palabra amor por tu nombre. A ver, vamos a ¿quién puede leer ahí ese versículo que nos están poniendo en la pantalla, el versículo 4? Cambia la palabra amor por tu nombre. ¿Ya? Por ejemplo, el David es sufrido. El David no tiene envidia. El David no es jactancioso. El David no se envanece. ¿Será cierto? Nada. No. No podemos. Pero cambia la palabra Jesús. Jesús es sufrido. Él pagó el precio. Jesús es benigno. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso, no se envanece. Hagan un lindo ejercicio con su familia, en su iglesia. Muy tremendo. Caerá de rodillas delante del Señor. Porque si no está Jesús dentro de nosotros, no podemos dar lo que no tenemos. Jesús es todo amor. Dios es amor, ¿no? Y Jesús es Dios. Y les dice, si ustedes no tienen eso, por más que hablen en profecía, por más que hagan milagros, tengan todos los dones, ustedes están en quiebra. El amor, wow. Por eso el amor cubrirá multitud de pecados. Capítulo 14. Capítulo 14. Esto nos hicieron una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se manifestaba también en estas personas que eran pecadores? Usted habrá entrado de repente a una iglesia llamada, ¿cómo se llama esta? A ver, se me fue el nombre. Lucy Vida, algo así creo, es una de sanidades que hablan eso. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. A esa uno está predicando, el otro está levantando sus manos, el otro está hablando por acá. Hay un desorden, ¿no? No sé si habrá dado cuenta, ¿no? Eso es de Dios. El apóstol va a decir que Dios es un Dios de orden, ¿no? De orden. ¿No? Y
claro, cuando estamos en la oración, cada uno puede orar en su propia lengua hacia Dios. No lo niego, puede orar, ¿no? Experimentar eso en ese lenguaje angelical con Dios. Y el otro está orando, pero si está hablando una profecía o algo, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Saben por qué les digo? Aquí en Oxapampa me invitaron para orar por una hermana que estaba supuestamente mal, me dijeron. Y cuando yo llego, la mujer estaba desnuda, se viene dentro de mis piernas. Felizmente fui con mi esposa, ¿no? Y esta mujer hablaba en otro idioma que yo no entendía nada ni para nada. Y ahí estaban de otra iglesia y dice, mira, ella está ungida por el Señor y está hablando en lenguas, pero calata, desnuda, dando vergüenza, mal testimonio. Yo decía, esto no es de Dios. Y entonces con mi esposa y su esposo lo agarramos, lo vestimos y lo pusimos en su cama y habían llamado a otros pastores, vino el pastor, ¿no? Pero ahí hablaba en otro idioma que no es de Dios. Y en esas reuniones también de esas iglesias, Dios amor, no se sabe, es como no hay quien lo traduzca, no se sabe si está bendiciendo o está maldiciendo al pastor, a los hermanos o a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, si hay quien traduzca, hable en lenguas. Y yo prefiero hablar una palabra con entendimiento que 1000 palabras que no me entiendan. ¿Ah? Entonces, es muy entendible porque el Espíritu de Dios, ¿no? Es santo. El Espíritu Santo es un Dios que le gusta el orden. Mira nada más cómo trabajó el Espíritu Santo en la creación. Génesis capítulo 1. Empezó a ordenar el Espíritu. El poder del Espíritu Santo se movía sobre las aguas, ¿no? y ordenaba. Por eso cuando nuestra vida está desordenada y todo eso, y recibimos a Cristo y viene Jesús a vivir por su Espíritu Santo dentro de nosotros, empieza a ordenar y podemos amar y podemos organizar las cosas bien. Muy bien. Capítulo 15. Pastor, también. ¿me permite una participación? Sí, adelante. Sí, pastor. Justamente lo que usted manifiesta es cierto porque eso se llaman lenguas demoníacas. Así como hay lenguas espirituales o angelicales, también hay lenguas demoníacas. En la iglesia donde nací, cuando recién comenzamos con la experiencia del Espíritu Santo, hace muchos años atrás, había fluir del Espíritu Santo, había un orden, pero también comenzaron a llegar algunas personas que comenzaban también a hablar en lenguas. Pero los ancianos de la iglesia, bueno, yo estaba muchacho ahí todavía, pero estaba dentro del cuerpo de liderazgo, era de los más muchachos del cuerpo de liderazgo. Era líder de jóvenes y sí hablaba en lenguas. Y yo me acuerdo que la persona estaba cerca mío y yo sentía que toditos los pelos se me ponían de punta. O sea, no sentía paz y no sentía perturbación más bien. O sea, como un rechazo, ¿no? Y con la mirada, yo me acuerdo que miré a una de las líderes y le dije, oye, mira acá, ¿qué está pasando? Y entonces se pasaron la voz a 2 líderes más y finalmente llevaron a la persona aparte para ministrarle. Y realmente lo que pasó después era que esa persona tenía raíces de brujería y ocultismo en su familia y que ella misma había practicado esto. O sea, realmente puede ser que haya estado en la iglesia. No, sinceramente no sé si en ese momento de la persona se habría convertido porque después sí fue liberado y todo. Pero la persona obviamente estaba también en un desorden, ¿no? Y no me refiero por lo que estaba hablando, sino porque su vida era un desorden. Así es. Aparentemente iba a la iglesia, todo muy religiosa, pero los pastores le conocían bien y tenían varias cosas que no soltaban, ¿no? Entonces,
ahí también creo que es un tema de discernimiento, pastor. Porque a veces en las iglesias hay mucho sensacionalismo y Satanás también trata de imitar las cosas espirituales para perturbar y tergiversar lo que el Espíritu Santo está dando. Y entonces ahí hay que ser sabios, ¿no? No solamente dejarse guiar por lo sobrenatural, reconocerlo, practicarlo como dice Pablo, pero también discernir, porque Satanás es muy astuto, ¿no? Y aun cuando pueda haber mucha unción, es donde Satanás más va a querer tentar para traer abajo todo, ¿no? Entonces, discernimiento, sabiduría, ¿no? Y tener mucho cuidado. Quizás, como le comentaba, el problema de los corintios era justamente un problema de inmadurez, ¿no? Mucho sensacionalismo, mucho emocionalismo, buscar mucho las emociones, las sensaciones, y a veces nos vamos más por eso que por el Señor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de qué es lo que buscamos y siempre realmente buscar la presencia de Dios más que las experiencias. Y las experiencias van a venir solas, ¿no? Yo no rechazo, más bien, a veces son buenas, muchas veces son buenas, ¿no? Pero hay que buscar más la presencia de Dios que la misma experiencia. Así es. Sí, las emociones son del momento, pero por eso la Biblia nos dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Este tipo de personas que hablan así, investiguen cómo anda en su casa, qué problemas tiene y todo eso. Y van a encontrar, wow, no, viven muy mal, ¿no? Y Corintios era que tenían la diosa Epafrodita y les recomendé, creo, en una clase que teníamos, que lean el libro de Rebeca Ambrón, ¿no? Y ella habla, dice que muchos demonios son trasladados al tener esa unión sexual, ¿no? Se pasan de uno a otro, ¿no? Así es, lo que pasa, y por eso el tema, pastor, también de el hacerse uno con una persona en yugo desigual. Por ejemplo, ¿qué pasa? Tú puedes ser creyente, pero te unes a una persona incrédula o a una persona que quizás está en la iglesia, pero que tiene ataduras, y algo tan sencillo como un beso, obviamente de enamorados, no estoy hablando de un beso en la mejilla. Claro. Y mientras más uno más intima, más se une a la persona. Y mientras más se une, a diferencia de otro tipo de cosas, te haces uno con esa persona y lo que está en esa persona viene a ti y lo que está en ti va a la persona. Entonces, pero si la persona está contaminada, te va a contaminar, ¿no? Claro. Y un caso de consejería, una pareja que se estaba dividiendo y bueno, varias cosas que habían pasado entre todo. Y yo le pregunto, tú ya has estado con prostituta, ¿no? Digo, pero pastor, ¿y usted por qué me dice eso? Porque el pensamiento que tú tienes respecto a tu mujer es tratarla como quien trataría a una prostituta. Y eso no va a estar en tu corazón si es que tú no hayas sido con una de ellas. Y después reconoció que sí, que había pasado eso. Y bueno, todo un tema, y la cuestión es que finalmente él regresó con su esposa, ¿no? Pero cuando uno se yace a una persona o se junta con una persona, también hay una contaminación, ¿no? Si es que uno no está delante de Dios, y también ahí está el tema del yugo desigual, incluso dentro de la iglesia, ¿no? Cuando estás con una persona que no ha sido sanada y que simplemente entras por emociones, ¿no? Ahí hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Claro. Ese libro también menciona que gracias a que uno de los creyentes, hay una puerta, ¿no?, que cierra, que no pasen los demonios, porque también capítulo 7 de Corintios va a decir, si él consiente vivir contigo, no la abandone, ¿no? Entonces, eso también aclara ese libro, muy interesante. Bien, capítulo 15 acerca de la resurrección. Esto es muy importante también. Prediquemos acerca de la cruz y la resurrección de Jesús, porque esto anunciamos. Sin mostrar eso, un sermón debemos llevar también a eso, para que mostrar a Dios, ¿no? Y puedan cambiar, porque el versículo, 15, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió el que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme
a las escrituras, ¿no? Entonces, esto él enseña y enseñemos también. Esto es muy importante. Y el versículo 51, todos seremos transformados. Wow. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y eso lo veremos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿no? En capítulo 6 ya ofrenda para los santos y también los planes del apóstol Pablo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. A ver, ¿a quién le tocó Segunda de Corintios? Creo que... A ver, primera. Uy. Nadie ha hecho Segunda de Corintios. Yo pensé que al que le tocaba a Corintios iba a ser los dos. Ya. Bien. Vamos a hablar de Segunda de Corintios entonces, ¿ya? Esto es maravilloso también. ¿Cuántos capítulos son? Son 13 capítulos, ¿no? Vamos a mirar rápidamente porque... 13 capítulos, pastor. 13 capítulos, ¿no? Sí. Ya hemos pasado bastante tiempo. Esto es muy importante. Gracias al capítulo 5 podemos entender la historia del capítulo 5 de Primera de Corintios. Si no, no nos quedábamos inclusos. El caso de la inmoralidad, ¿no? Hablando de la disciplina también. Capítulo 5. Y de Segunda de Corintios. A ver. Segunda de Corintios capítulo 5. Ahí versículo 15. 15, 18, 20. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de ellos. Ya no vivamos para sí, dice acá. Vivamos como siendo embajadores o porque nos ha dado Dios un ministerio. Nos llamó, nos cogió como el apóstol Pablo. Y en el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el 20, así que somos embajadores. Somos embajadores. ¿Ya? Usted no es ¿cómo se llama? El expresidente de Bolivia. Evo Morales. Evo Morales, que ha venido acá y no sé qué está haciendo. No es se invita solo, le invitaron, no sé, pero usted es un embajador de arriba de lo alto, ¿no? Que está aquí por un poco de tiempo nada más, y cuando empieza la tribulación va a haber guerra. Entonces, ¿qué hace el rey de ese reino? Hace que regresen sus embajadores y se vayan con él. Entonces la iglesia se va con Cristo y deja acá pues la gran tribulación, y la gran tribulación, ¿no? 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. Bueno, es una partecita de Apocalipsis, ¿no? Bueno, en 2 Corintios, el 14, también capítulo 6, 14, la unión desigual. Ya no unáis en yugo desigual, porque
A ver. Efesios. Efesios 2:1 va a decir que aquel que no es creyente está muerto en Cristo, ¿no? Pero por esta razón dice no se unan en yugo desigual. Entonces, el que es creyente ya ha resucitado en Cristo Jesús, tiene nueva vida. Y si se enamora de un incrédulo, está yendo yugo desigual. ¿A quién está besando espiritualmente? A un muerto, ¿verdad? Eso está muy mal, ¿no? Bueno, capítulo 8 y 9 tenemos la ofrenda de los santos, ¿no? El dar, mejor es dar que recibir. Pablo les dice que cuando él quiso levantar una ofrenda para ayudar a la iglesia que estaban pasando necesidad, los corintios le cuestionaron a él y no apoyaron, ¿no? Pero también explica acá 2 capítulos maravillosos que explica, ¿no? Bueno, y capítulo 10 también el apóstol defiende su ministerio. Capítulo 11 vemos los sufrimientos del apóstol y el aguijón de su carne. El capítulo 12. ¿Qué enfermedad tenía el apóstol? ¿Alguien sabe? También tenía un aguijón, dice, ¿no? Los ojitos, dice. Sí, algunos dicen que su vista, porque hay un texto donde dice que una iglesia hasta lo amaba tanto al apóstol Pablo que estaban dispuestos a querer sacarse sus ojos y darlo a él, ¿no? Pero la realidad, no sabemos cuál es ese aguijón. Pero lo lindo es que ese aguijón lo tenía, dice, para que el poder de Dios repose en él y pueda hacer grandes cosas. Y a ver, y él oraba y no le sanaba, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Dios ya le dice, ya no me pidas por esto, ¿no? No te es suficiente mi gracia. ¿Ah? Wow. Bueno, terminamos a Corintios. Vamos a Gálatas. ¿A quién le ha tocado Gálatas? ¿O alguna pregunta antes de pasar a Gálatas, por favor? ¿No hay preguntas? ¿O alguien quiere añadir más? Quizás algún texto Dios le ha hablado a través de estos 2 libros y quiere compartir. Entonces, sí, pastor. Está abierto. Justamente un texto que trató conmigo mucho por las experiencias del pasado es 2 3, que el Dios de todo... No te escuchamos bien el texto que mencionaste. Se fue el 2 internet. Corintios. No se escucha. Sí, no te escuchamos, José. No. Ya, a ver, esperamos que se mejore mi internet o el internet de él será, no sé. No. Dele. Ya. ¿Otros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ya no hay? ¿Me escucha ahí? A ver, sí, te escuchamos. Ya es el internet que está fallando. 2 Corintios 1:3. El Dios de toda consolación nos consola en las diversas pruebas para que con la misma consolación en que hemos sido consolados, consolemos a otros que se hallan en las mismas pruebas, ¿no? Excelente. En diferentes momentos en mi vida, realmente yo le preguntaba, Señor, si tú me amas, ¿por qué permites que todas estas cosas sucedan? Y
Creo que la respuesta del Señor es justamente eso, ¿no? Ese texto fue la respuesta de Dios para mi vida, porque los problemas, las dificultades que yo he vivido me han servido para crecer y para poder ayudar a otros que ahora tienen los mismos problemas, ¿no? Y bueno, trabajo mucho en el tema de consejería, no solamente la parte profesional, sino también la parte ministerial como pastor, y el Señor me ayuda mucho en ese aspecto porque uno, los entiendo, dos, el Señor me pone un corazón para ayudar a las personas que están en problemas que a veces también son juzgadas por otros, pero que, como yo digo, por ejemplo, si ponemos un caso muy fuerte y extremo, ¿no? Un violador es una persona muy menospreciada por las personas. A mí me cuesta realmente ministrar a una persona así, pero lo curioso es que esa persona también ha sido violada y también tiene heridas y también, curiosamente, si vamos a la palabra, Dios también le ama. A veces es un poco difícil, para mí también ha sido muy difícil procesarlo en muchos casos, pero Dios también ama, ha pasado por mucho. Excelente, ¿no? Así es. Es que sí, todas las cosas que nos pasan, Dios, como decía Romanos 8:28, ayudan para bien, ¿no? Y a veces tiene que pasarnos para entender a la otra persona, porque si no, no lo entendemos, ¿no? Y de verdad, y hay varios hermanas de nuestra iglesia habían operado. Y yo decía, pues, ¿no? Qué raro. Y yo también tenía una hernia inguinal y entonces me operé. Ahí pude entender cómo se sufre, duele, ¿no? Te choca la anestesia, todo. Entonces, cambia nuestra perspectiva de entender, de escuchar, de aconsejar. El Señor no permite así nomás por así, sino Él tiene un propósito y su plan es perfecto, ¿no? ¿Por qué pasó Josué tanta sufrimiento, dolor? Él fue un buen gobernador. ¿Por qué? Él podía entender desde el esclavo hasta el que podía llegar al más alto, ¿no? Por eso cuando él no llegó para enseñorearse y desquitarse de sus hermanos, sino más bien dijo, Dios me ha puesto para salvarles y mantenerles con pan todavía. Bueno, seguimos. Excelente. Gracias por tu participación. Estamos en una clase magistral, estamos aprendiendo unos a otros, ¿no? Pregunten, hermanas, hermanos, vamos a los Gálatas. Ya. A ver, ¿quién dice yo Gálatas? Yo, pastor Alexis Estudiante. Adelante. Ya, voy a compartir IPT. Bueno, Gálatas. Alexis, ¿no? Sí, pastor. Excelente. Justo estoy haciendo unos formatos para el proyecto. Y ahorita voy a compartir el noche. A ver. Permitir. Sí puedo compartir. Pastor. Sí puedes compartir. A ver, adelante. Ya. A ver, listo. ¿Pueden ver, hermanos? Sí. Me van a disculpar si voy a estar así volteando las luces, que acá tengo la pantalla de Zoom y aquí está la predicción. Okay. Ya, voy a comenzar. Bueno, Gálatas, estudio de la epístola del apóstol, San Pablo en teoría, a los Gálatas. Bueno, fue escrito por Pablo, ¿no? Fechas del año 55 y 60 después de Cristo, desde Corinto, probablemente, y obviamente destinado a la iglesia de Galacia. Y uno de los temas principales que es la defensa de la justificación por la fe, advertencias contra judaizantes, vindicación del apostolado de Pablo. Bueno, Gálatas ha sido llamada la carta magna de la iglesia, temáticamente relacionada con Romanos. La enseñanza de los falsos maestros, aquí hay un versículo, ¿no? Es necesario guardar las leyes ceremoniales para la salvación, entre comillas. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo, libertad,
con el que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, en Galacia, ¿no? Descendientes de las antiguas tribus celtas o galas, habitantes con fuertes raíces paganas. Gálatas 4:8 dice, ciertamente, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y bueno, Gálatas 1:2, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. El propósito del libro de Gálatas. Los creyentes de Galacia habían recibido el evangelio con gozo y satisfacción, pero un tiempo después de haberse ido el apóstol, llegaron ciertos maestros judíos que insistían en que los gálatas no podían ser cristianos sin guardar la ley de Moisés. Hubo entre estos cristianos gentiles una epidemia general de práctica de la circuncisión. Otro propósito, restaurar las iglesias de Galacia a su anterior estado de gracia, y el tema de la epístola es la justificación y la santificación. No son por las obras de la ley, sino por la fe. Y verdad. Ya, tomado. La cuestión... Perdón, ya. La cuestión de si los gentiles debían de guardar la ley de Moisés había sido decidida en el Concilio de Jerusalén. Eso está en Hechos 15, el capítulo del versículo 1 al versículo 29. Y la decisión fue que los gentiles eran justificados por la fe sin las obras de la ley. Decreto del Concilio de Jerusalén. Bueno, el estilo con el cual esta carta es ninguna otra carta es más apasionada en su estilo vocabulario que esta. Podemos leer lo que está en Gálatas 1:6-9. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6-9, en el capítulo 3, de 1 al 5, capítulo 4, 19-20, capítulo 5, de 4 a 12. En estos versículos, no voy a leerlo cada uno de ellos, sino para no darle mucho tiempo. Podemos notar la manera apasionada y lo que se utiliza en este libro de Gálatas. Omite la acción de gracias característica de sus cartas después del saludo. ¿No? Pablo se sentía herido en lo más vivo de su ser por la herejía judaizante. El problema era grave, realmente grave. Y una peculiaridad que he podido encontrar, es la única carta dirigida a una región, a un grupo de iglesias. Nos da gran información autobiográfica. En el capítulo 1, versículos 17-18, capítulo 2, del 1 al 21. Bueno, aquí vemos una introducción, ¿no? Vemos los perdidos en Adán, pero salvos en Cristo. ¿No? El contraste que se ve en Gálatas. ¿No? En Adán todos mueren, y todos viven. Otro evangelio era falso, y el evangelio genuino que era del Señor. El razonamiento humano, la revelación de Dios, la ley, la gracia, las obras, la fe, siervos en esclavitud, hijos en libertad, pacto antiguo, Agar, y el otro, el nuevo pacto, Sara. Vivir en la carne, andar en el espíritu, obras de la carne, frutos del espíritu, caer en la gracia, estar firme en la gracia. Aquí vemos el contraste que podemos llegar a encontrar en este libro. Bueno, de ahí unas mapitas que he podido tratar de marcar en esta región. Acá está Galacia, se puede mandar acá. Está en inglés. En esta parte que está aquí. Bueno, voy a checar. Ahí, okay. La circuncisión, ¿no? Hay algunos ya... ¿cómo? Ahí me olvidé el nombre. Algunos términos. La circuncisión era el rito inicial del judaísmo. Si un varón que no era judío por nacimiento quería ser heredero de los privilegios y las bendiciones que Dios había prometido a la nación judía, podía hacerse judío por adopción, circuncidándose y guardando las leyes y ceremoniales de los judíos. Y aquí está el tema de los judaizantes, que he podido averiguar y no me equivocar. Los judaizantes eran una secta de cristianos judíos, los cuales no estaban dispuestos a aceptar la enseñanza de los apóstoles en cuanto a la ley mosaica. Seguían insistiendo en que los cristianos se acercaban a Dios a través del judaísmo, que el gentil para poder ser cristiano debía hacerse judío y guardar la ley judaica. Ellos se dedicaban a visitar las iglesias, intranquilizándolas y turbándolas, ¿no? Y la justificación. Mediante la justificación, Dios nos hizo, o nos declara, mejor dicho, justos por los méritos de Cristo en la cruz de Calvario.
Se usa ese término 2 veces en la epístola de los Romanos, como único libro que aparece en el Nuevo Testamento. Y significa que la declaración de una persona como justa por absolución de culto. Con la santificación, el proceso de cada vez nos parecemos más a la naturaleza de Dios, proceso por el cual nuestra vida cristiana se hace más madura, es un proceso por el que adquirimos progresivamente la mente de Cristo, y no es posible la santificación sin la justificación. Bueno, aquí está el decreto del Concilio de Jerusalén, Hechos 15, 24, 29, lo que vimos ahí hace poquito. Y bueno, acá 5.1 dice, estar pues firmes en la libertad de que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Están libres de los perritos que hacen bulla 21 40. Gracias, doctor. Fin. Bien, bien, Alexis. Finish. Ya. Finish. Una pregunta, Alexis. ¿Has leído este libro de Gálatas, los 6 capítulos? Qué pregunta. Perdón, ¿cómo pasó? ¿Has leído el libro de los Gálatas para poder, como te tocaba exponer Gálatas? Me leído quedé, todo. Me quedé, pastor. ¿Ah? No llegué a terminar. ¿No lo has terminado de leer? No. Ya. Eso sumaba tu exposición más, ¿ah? Excelente. Bueno, excelente. Ya. Gálatas, ¿no? En Galacia, ¿no? Muy interesante. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los Gálatas y reprendiéndoles, ¿no? Porque él había enseñado bien la justificación, que servir a Dios, pero en el capítulo 3 les habla una palabra muy dura, ¿no? Muy fuerte. En una versión, no sé, lo leí, o Gálatas insensatos, dice acá, ¿no? Pero, no sé, estaba buscando y dice, o Gálatas imbéciles. Es una palabra dura, ¿no? Que él está diciendo. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y les aclara, ¿no? ¿Cuál fue el propósito? Y muy interesante. Volvamos al capítulo 1. En el versículo 6 también le dice, este es un problema de la iglesia que ya le has enseñado bien y ha olvidado porque hablaste de los judaizantes que habían ingresado y habían dicho que estos judaizantes decían que, judaizantes me refiero a los judíos que deben circuncidarse para ser salvos o andar en la iglesia como debía ser, ¿no? Pero yo digo, estos son los falsos maestros que han enseñado así, ¿no? Por eso el versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Este texto también de Gálatas usa los testigos de Jehová, no, los mormones, para usar, dice, otro evangelio. Entonces, ese otro evangelio les dio José Smith. Entonces, la Biblia está refiriéndose a ese otro evangelio. Entonces, por eso más toman el otro evangelio que este, ¿no? Pero ese es un engaño, una mentira del enemigo, del diablo, ¿no? Pastor David. Sí. Pastor David, los judaizantes también eran una secta, así como los saduceos, los fariseos.
No. Los judaizantes eran los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero como son judíos y ellos eran circuncidados y decían que para pertenecer al pueblo de Dios, la iglesia, así como en el Antiguo Testamento, de una ciudad pagana, tenían que circuncidarse, ¿no? Acá les dice, tienen que ustedes venir y circuncidarse si quieren pertenecer a la iglesia. Y entonces muchos no querían y otros querían, y ya los que circuncidaban se creían más santos, más puros que los otros. Entonces esto les dice no. La circuncisión en el Antiguo Testamento fuera desde chiquito al 8º día, ¿no? Era el pacto que Dios hizo con Abraham en el capítulo 17. Pero ahora en el apóstol les aclara y le dice, ya no más circuncisión, es la fe y el bautismo, ¿no? Entonces el bautismo también habló en Romanos, ya hemos visto, ¿no? Y acá también creo habla, a ver, en Gálatas 5. ¿Dónde está? A ver. 3:27, ¿no? Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¡Wow! ¿No? El bautismo nos hace parte del cuerpo de la iglesia, ¿no? Entramos al cuerpo de la iglesia. Entonces, no hay necesidad de circuncidarnos, sino obedecer lo que el Señor Jesús estableció, ¿no? Y que mandó. Eso es lo que les aclara el apóstol Pablo. Otra pregunta. Estamos mirándole así. Gálatas, ¿no? Interesante. Yo creo que Gálatas, perdón. Sí, adelante. Gálatas nos habla específicamente de nuestras reacciones, de nuestro comportamiento humano, ¿no? Maxito. ¿Quién es Maxito? Ya, te escuchamos de nuevo, Leoncio. Ya. Yo creo que yo hace un tiempo, cuando uno inicia, pues, ¿no? El evangelio y a veces tiene mala orientación, ¿no? En que tiene que perfeccionarse para ser santo, o sea, cuando no hay, se podría decir, una buena interpretación de la palabra, y no mira Gálatas, pues se cree santo, ¿no? Yo por experiencia lo puedo decir. Pero cuando lee Gálatas, pues dice Gálatas 5, los frutos del Espíritu son tal, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Y podemos aparentar una santidad externa en actos, pero en los frutos estamos la mayoría fritos, ¿no? Estamos, como se dice, no tan calificados, ¿no? Entonces Gálatas nos habla, para mí, yo le hablo de mi experiencia, me habló del comportamiento humano, de mis reacciones internas, de mi integridad a través de los frutos, ¿no? Y es algo muy importante. A mí Gálatas me gustó mucho porque me desnudó la parte carnal de mis reacciones, de mis pensamientos, y te hace pensar. Y cuando uno lo vuelve a leer y releer Gálatas, te hace entender que realmente la carne es peligrosa y nuestros pensamientos y nuestras reacciones son peligrosas. Y Gálatas debe ser un espejo para nosotros, por lo menos para mí lo trato de ver como un espejo diario para no salirme de ese camino, ¿no? Que Pablo nos advierte a través de eso. Sí, excelente. Qué lindo cuando Dios nos toca
y su palabra tiene poder, ¿no? Nos transforma y muchos se han convertido al leer capítulo 5 de Gálatas con respecto a los frutos de la carne y del espíritu. Y aquí de repente ya lo sabemos de memoria, ¿no? Pero el apóstol está poniéndoles bien en claro y les dice la verdad. Esto hay que decir la verdad, duela a quien nos duela. Y el apóstol les dice a los Gálatas, me he vuelto yo a ser odiado por ustedes, a ser enemigo. ¿Por qué? Por decirles la verdad. Por decirles la verdad, ¿no? Entonces, hay veces, como les digo, tenía un vecino, ¿no? Cuando llegué nomás y este vecino es un profesor de la UGEL y vi un día entrando al hotel con que no era su mujer, y mi vecina y todo, hablábamos bonito y bueno, yo dije, no voy a decir nada a su mujer, pero voy a enfrentarle a este hombre y le voy a decir, ¿no? Y saben, en lugar de humillarse y decir, perdón, nunca más lo voy a volver a hacer, me mentó la madre y me dijo, si le dices a mi mujer, te voy a sacarla. Pero se encendió así en furia, ¿no? Y entonces, tranquilo, le digo, vecino, mira, yo soy hombre, yo no le voy a decir a tu mujer, tranquilo, ¿ya? De mí nunca le voy a decir, pero tú debes decirle, le digo. Otro, porque yo te digo porque es mi vecino y te amo y no quiero que tú sufras un día, ¿no? Con alguna enfermedad y así, entonces estaba pasando. Y lloraba por él, ¿no? Y un día él con su esposa motocar, dice motocar, y justo yo había llevado a mis hijos al colegio en motocar y suban, les digo, pero lo subí a los dos, lo llevé al hospital, estaba delicado de salud. Entonces, y él se puso nervioso, yo tranquilo, y él empezó, ¿no? Pastor, ¿cómo está la iglesia? ¿Puedo venir? ¿Qué horas son? ¿Cuándo son los cultos? Pero antes ni me hablaba, ¿no? Y con su mujer se transformó ahí, y entonces hablamos bonito, y yo también quizás no fue el momento, le dije en decirle, pero me alegra y te felicito que hayas cambiado, hayas dejado ese mundo y qué bueno que estés mejor. Ya, pastor, es chévere. Bueno, no, aunque no viene a la iglesia, pero cualquier cosa, pastor, apoya, ayuda, pásame la voz, dice, ¿no? Bueno, ahí estamos. Estamos orando por él, por su esposa también, porque debemos dar buen testimonio y ganar a nuestros vecinos. ¿Y dónde está eso? A ver, ¿dónde estaba? 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Cuando uno se ama, se dice la verdad, aunque duela, ¿no? Les cuento algo personal, ¿no? Mi esposa, hace años atrás, cuando recién nomás nos casamos, un poquito más después, yo enseñaba, estaba ocupado, y ella estaba pasando sus notas en la computadora, y algo había pasado, y me dice, amor, ayúdame, ¿no? Entonces miré, y eso es fácil, digo, pues, ¿no? Y no le ayudé, entonces, pero sí, eso ya la vez pasada te he enseñado, le dije, ¿no? Y entonces agarra y me mira y me dice, mira, en el colegio, el profesor de computación no me trata así, me trata amable. Cuando le pido algo que yo no sé,
quiere agarrar mi mano. Ya que me dejó, Dejó frío. me dejó frío, ¿no? Entonces, desde ahí cambia, me dolió, me dijo la verdad, pero duele, ¿no? Pero no, para nuestro bien. Cuando se ama, se dice la verdad. Esto es muy importante, decir la verdad. Si entre los hermanos también ven alguna falta, les digo, díganme la verdad, aquí estoy, soy humano, no soy de carne y hueso, no soy de fierro, también tengo sentimientos. Hablen, ¿no? Conversemos. No hablen atrás, enfrentemos y hablemos y oremos y perdonémonos para que seáis sanados. Vamos a ser sanados. Muy bien. A ver, ¿quién quiere ganarse 5 puntos más? ¿Cuántos son los frutos del Espíritu Santo? Amor, A ver, vamos a darle oportunidad a las damas. Pues a ver, ¿dónde está? Ahí se participan los hermanos. Ahí se Aide, participan. Leila. Estamos hablando puro hombres nomás acá. Vamos a dar... Hoy día les ha tocado pastor a los varones. Pero queremos dar oportunidad a ellos. 9, pastor. Son 9, ¿no? Amor, benignidad, paciencia. Todo, pastor. Sin mirar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ah, Lo tiene apuntado en su mano, lo tiene apuntado en su mano. No, mira. Carlitos, Carlos. 5 puntos para la hermana y le vamos a ceder todos. Ya, pero te olvidas de lo siguiente que dice. ¿Alguien sabe lo que dice lo siguiente? Que los que tienen todas estas cosas, dice. A ver. No es acá. Sí. Y con todas esas cosas. Contra tales cosas. No hay ley. No hay ley. No hay ley. O sea, no hay ley. O sea, si tú tienes estos frutos, para muestra nomás número 7, 9, dice, ¿no? Pero interesante. Ya. No hay ley. Ya. ¿Quién te puede decir algo? Wow. Por eso yo oro y digo, Señor, dame más amor. Me falta. ¿No? Mas el fruto del Espíritu es amor. Amor, paciencia, fe, benignidad, templanza. Gozo. Gozo. ¿Hay gozo en sus corazones o no? Yo tengo gozo en mi corazón. Paz. Wow. Shalom, ¿no? Shalom. Fe. Saldremos adelante. Saldremos adelante. Vamos a unirnos, nuestras fuerzas, saldremos adelante. Fe, hay que tener fe. No en los ídolos, ¿no? Porque los ídolos en Corintios, justo eso nos hemos pasado. Los ídolos no son nada. Detrás de los ídolos hay demonios, ¿no? Que la Virgencita lloró y que voló. La Biblia nos dice que detrás de los ídolos hay demonios. Principados, pastor. Y eso lo vamos a ver en el siguiente libro, en Efesios, pastor, la diosa de Efeso. La grande es la diosa Diana, ¿no? La diosa Diana. La diosa Diana, ¿no? Wow. Sí. A ver, capítulo 6 de Gálatas. También me encanta esto porque dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, si hay alguno estudiante, son un grupo de estudiantes, está pasándola mal, hable, conversemos, ¿no? Acá una hermana estaba mal, hermana, necesitaba superación, una actividad, colaboremos todos, ¿no? Ya no puedo comprar, pero tienes familiares, lleva tickets, vende, y se saca, hermanos,
se apoya, se ayuda, ¿no? Llevamos las cargas unos a los otros. Y en esto vemos que nos amamos unos a otros, ¿no? Hay que apoyar, ayudar. Primeramente la Biblia dice a los de la familia de la fe, ¿no? A la familia de la fe. Nos vamos a un receso y volvemos en 15 minutos o en 20.